Muy buenas noches a cada uno de ustedes, bendiciones a sus vidas, en sus hogares, en el horario en que se encuentren en sus países. Vamos a estar en esta ocasión observando un debate controversial que lleva por título Trinidad versus Unicidad. Del lado de la Trinidad va a estar defendiendo la hermana Katy Guerrera de Colombia. Por la postura de la unicidad va a estar defendiendo el pastor César Villalobos de México. Prestaremos atención y vamos a sacar nuestras propias conclusiones a la luz de la palabra de Dios y que Él mismo sea guiando su palabra. Este debate tiene un formato dinámico y se hará de esta forma: 3 bloques de 5 minutos de exposición por cada oponente. Posterior, 3 preguntas intercaladas, luego la refutación y contrarrefutación. Adelante, Pastor César. Puede realizar su presentación. Bueno, pues buenas noches. Te saluda el pastor César Villalobos desde México. Esta noche yo quiero decirle a todos que no soy enemigo de nadie. Al contrario, hay que aclarar ciertos asuntos y hoy, gracias por la oportunidad que me dan de participar en este debate. Y yo digo que sea lo más sano posible, porque no estoy acá para avergonzar a nadie ni para que humillar a nadie, pero es necesario que se diga la palabra de Dios. Gracias y un saludo a todos los hermanos que nos escuchan. Un saludo desde Tabasco, México. Y yo quiero nada más decirle que hoy tienes la oportunidad de decidir a quién seguir. Jesucristo te bendiga. Adelante. Muchas gracias, hermano César, por su presentación. Ahora procederemos a escuchar la presentación de su oponente. Adelante, hermana. Ok, nuevamente me presento. Que la bendición de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de los miembros de este hermoso grupo de Conociendo la Verdad. Les saluda Katy, más conocida como Guerrera de Cristo en los grupos de debate. Los saludo desde el país de Colombia. Defiendo la sana doctrina trinitaria y efectivamente estamos aquí para edificar en la verdad, en la palabra de Dios. Y no es de ninguna manera para avergonzar, como bien dijo nuestro estimado amigo César, sino que esto sirva para que cada uno tome sus propias conclusiones, tome su Biblia y vaya confirmando lo que aquí se va a exponer. Amén. Y que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a toda verdad. Muchas gracias, Katy, por tu presentación. Ahora vamos a pasar a los 3 bloques de exposición que se hará en forma intercalada. El pastor César Villalobos iniciará el primer bloque de hasta 5 minutos. Puede presentar también textos. Los 5 minutos lo puede distribuir en 5 audios de 1 minuto, 2 audios de 3 y 2, hasta completar los 5 minutos. Luego sigue su oponente. Entonces tenemos claro que el pastor César Villalobos defiende la postura de la unicidad y la hermana Katy Guerrera defiende la postura de la Trinidad. Comenzamos con los 3 bloques de exposición. Adelante, pastor César. Ok, pues buenas noches. Pues vamos a iniciar hoy un gran debate, Trinidad versus unicidad. Mire, yo lo que estoy exponiendo es que aquí no existe la Trinidad. Yo sé que es algo que le causa un poco de ruido en sus oídos, porque no es lo que se ha aprendido. Realmente aquí no venimos a decirle que lo que le enseñaron sus padres es falso, lo que usted ha aprendido es falso. Lo que les vine a decir que lo que le enseñaron a usted se lo enseñaron por amor, porque ellos pensaron que era bueno y creían eso,
Pero ahora tenemos hoy la revelación de la palabra de Dios. En el diccionario puede buscar la palabra Trinidad y yo le tengo algunas definiciones. Trinidad dice, es misterio y dogma de fe de la religión cristiana en la cual en Dios hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una definición que encontré en un diccionario. Otra definición es Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia afirma que Dios es un ser único, que existe como tres personas distintas o hipóstasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí se contraponen dos definiciones. Y yo, con todo respeto, siempre he pedido a algún maestro trinitario, a un pastor trinitario que defina la Trinidad y nadie lo ha podido definir, porque las definiciones que existe o que usted puede encontrar en un diccionario no combina o no se puede buscar en la Biblia. Tenemos que tener en claro que en la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad, usted me dirá, y tampoco la palabra unicidad, pastor, cierto, pero la palabra unicidad tiene una definición que significa cualidad de único, pero en la Trinidad no existe una definición que diga esto es Trinidad, o que me diga es que Trinidad son tres personas en uno, o que me diga son tres personas distintas, o que me diga la Trinidad es la hipóstasis de tres seres. Usted puede encontrar en la Biblia que no existe Trinidad. Desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando le preguntaron a Jesucristo cuál es el mandamiento más importante de la ley, y le dijo, oye Israel. El mandamiento es oye, que escuches. ¿Y qué tienes que escuchar? Jehová nuestro Dios, pero el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ese tienes que entender. O sea, tú tienes que oír. Jesucristo siempre dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno nada más. Solo uno, es uno, un solo Señor es. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la Trinidad? La Trinidad nos dice que existe un Padre, que existe un Hijo y que existe un Espíritu Santo, y los tres son diferentes el uno del otro, y que los tres componen un Dios. Es lo que nos dice en la Trinidad. En la unicidad no. En la unicidad nos dice claramente la palabra de Dios que existe un solo Dios que es todopoderoso. Es que, ¿cómo puede ser el Padre que sea el Hijo? Bueno, es que Dios es todopoderoso. A menos que ustedes crean que no es todopoderoso Dios y necesita entonces ayuda del Hijo. Entonces ya no tenemos un Dios todopoderoso. Pero si investigamos en la Biblia, dice que el Espíritu Santo es el Padre. Y todo eso vamos a tratar de estarlo diciendo para que todos tengan una claridad superior. Entonces el Espíritu Santo es el Padre porque es el que embarazó a María. Y el Hijo que se formó es Hijo de Dios. Y el Hijo es la manifestación de Dios, 1 Timoteo 3:16. Pero estás mezclando muchas cosas. No, yo no estoy mezclando muchas cosas. Estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios y creo que ya se me acabó el tiempo. Adelante. Gracias, pastor, por su primer bloque de exposición. Ahora continúa la hermana Katy con su primer bloque de exposición. Adelante, hermana. Bueno, como esto se trata de identificar si la Trinidad existe o no, sencillamente la Trinidad es sencilla para la persona que tiene el discernimiento de la palabra, amén, no el discernimiento propio. Dios es una Trinidad de personas o de seres divinos, como lo quieran llamar, porque el término persona no todo el mundo lo comprende.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es la misma persona que el Hijo no es la misma persona que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es la misma persona que el Padre. Son personas separadas, sin embargo, estos tres conforman el Dios verdadero. Amén. Porque están en perfecta armonía, consistiendo de una misma sustancia. Entonces, existe una aparente división, aparente digo porque Dios no está dividido. Hay una unidad perfecta, de hecho Dios es Ejad. Amén. Algunas funciones son las que están divididas entre los miembros, ¿verdad? O los seres o las personas, vuelvo y repito, de lo que es nuestro Dios bíblico. Por ejemplo, el Padre elige quiénes han de ser salvos. Esto lo vemos en el libro de Efesios, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 4. El Hijo es el que nos redime. Esto lo vemos en el verso número 7. Y el Espíritu Santo es el que nos sella. Esto lo vemos en el verso número 3. Aquí estamos confirmando que hay una unidad perfecta trabajando, ¿verdad? Pero es un solo Dios. Esto es lo que es muy difícil de entender para aquellas personas que no tienen discernimiento. Ahora bien, cabe aclarar en este punto que Dios no es una persona conocida como el Padre, con Jesús como una criatura y el Espíritu Santo como una fuerza, como afirman, por ejemplo, los TJ. Tampoco es una persona que adoptó tres formas consecutivas o tres disfraces, como yo lo digo. Es decir, que el Padre primero fue Padre y luego se hizo Hijo y entonces luego se hizo Espíritu Santo, como afirma, por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida. Ni tampoco son tres dioses que asumen un oficio, ¿verdad? Tres dioses separados, como afirma el mormonismo. Esto tampoco es la Trinidad de Dios. Entonces tenemos que partir por eso, conocer verdaderamente quién es ese Dios bíblico. En referencia a esto quiero dejar claro que yo soy monoteísta. Los trinitarios somos monoteístas porque creemos en un solo Dios, pero creemos como está en la Biblia, porque ese uno lo explica clara y contundentemente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto lo veremos más adelante. A ver, si nosotros nos vamos a la Escritura, nosotros podemos ver que el Padre es llamado Dios, el Hijo es llamado Dios y el Espíritu Santo es llamado Dios. Amén. Podemos ver que están en la creación. Podemos ver que hacen resucitar, podemos ver que moran dentro del creyente, que son omnipresentes, que son omniscientes, ¿verdad? Todas estas cualidades las tiene ese único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, termino confirmando y reiterando que hay un solo Dios en el cual hay tres personas eternas, distintas y simultáneas. El Padre, el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios. Todos tres son un Dios, coeternos, coiguales entre sí. Sin embargo, hay un solo Dios, no tres dioses, ni una persona que tome tres formas diferentes, ni oficios o formas. Y esto lo podemos confirmar en Isaías 44, verso número 6 y 8, capítulo 45 de Isaías, verso 5, Génesis, capítulo 1, verso del 26 al 27, capítulo 3, verso 22, Mateo 3, 17, 28, 19, Lucas 10, 35, en fin. Tendría aquí toda la noche para mostrarle todas las citas bíblicas que confirman la Trinidad de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Pasamos al segundo bloque. Inicia el pastor César Villalobos con sus 5 minutos de exposición. Adelante, hermano. Bueno, pues gracias. Estamos en el segundo bloque y la palabra de Dios es la que nos da a conocer quién es. El problema de las personas es que no llegan a conocer quién es Jesucristo o qué es lo que puede hacer, pero si nosotros vamos con la Biblia podemos ver que solamente existe un Dios, es lo que estaba yo diciendo. Y ese Dios tiene un nombre, eso lo vamos a ver en el tercer bloque. Pero vamos a unos textos bíblicos para que nosotros veamos exactamente quién es Dios. Porque si yo diría que solamente
es un Dios, pero está compuesto con 3 personas, yo lo tengo que mostrar con la Biblia. Pero si en la Biblia no dice que el Padre es persona, ni que el Espíritu Santo es persona, entonces ahí ya estoy perdido. Porque Jesucristo fue semejante a una persona, dice la Biblia. Dice que vino en semejanza de carne de pecado. Bueno, entonces vamos a abrir las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Le invito a que vayan a Isaías 43:11. Dice así: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces podemos preguntarnos aquí, entonces, ¿cuántos salvadores son? Si Jehová es el Padre, entonces mentiroso, porque está diciendo que no hay quien salve, pero luego ya mandó a Jesús y dice que él va a salvar a su pueblo. Bueno, yo te digo que si tú todavía no eres salvo, no eres del pueblo de Jesús. No eres del pueblo de Dios, no eres de las ovejas de Cristo. Entonces, aquí podemos ver que Él es un único Dios. En Job capítulo 9, versículo 8 dice: Él solo extendió los cielos. Él solo, lo puede leer, Job 9:8. Y anda sobre las olas del mar. Y camina sobre las olas del mar. ¿Quién es el que andó sobre las olas del mar? De las olas del mar para que se pueda cumplir esa escritura. Jesucristo. Lo puede ver en Mateo 14:25 o en San Juan capítulo 5. Dice ya en San Juan 14:25, dice: mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ese Dios que estaba hablando Job, que Él extendió los cielos, Él solito extendió los cielos, es el mismo Jesucristo. No estamos hablando de otra persona, estamos hablando de un mismo Dios todopoderoso. Nada más que ahorita es visible porque está manifestado. Manifestar quiere decir dar a conocer. En San Juan 1:18, nadie ha visto a Dios. El Hijo nos da a conocer. Voy a ser un poco rápido. Isaías 43:5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 40:23. ¿Y a quién le abrieron camino por Juan el Bautista? A Jesucristo. Yo soy una voz que clama en el desierto, enderezad las sendas, todo valle sea alzado, bájese todo monte collado. Jesucristo es Dios. Entonces, ¿quién es ese? La palabra de Dios. Jesucristo. Jesucristo es el que se le abrió camino a Jehová. Ese Jehová es el mismo Jesucristo. No hay otro Dios, no es la segunda persona. En ninguna parte de la Biblia dice es la segunda persona. Él dijo: yo soy el primero y yo soy el postrero. Y también lo dice Jehová. No es que hayan 2 primeros, 2 postreros. No, es el mismo Dios. San Juan 1:1-3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ellos solo sacan un texto fuera de contexto, pero acá dice, este era en el principio con Dios. O sea, no dijo dejó de ser. Y dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya vimos, o sea que sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que es hecho, de lo que tú ves, hubiera sido hecho si Él no lo hubiera hecho. Dice el Job 9, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. 10. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no le entenderé. He aquí arrebata. ¿Quién le hará resistir? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Quién le va a decir a Dios qué hace? ¿Quién le dijo a Jesús, oye, ¿por qué haces esto? Pero adelante, se terminó mi tiempo. Pasamos a escuchar a la hermana Katy Guerrera, que dará sus 5 minutos de exposición en este segundo bloque. Adelante, hermana. Yo quiero enfatizar aquí algo. Efectivamente, nuestro único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Trinidad bíblica que yo predico. Y efectivamente en Deuteronomios capítulo 6, verso 4 vemos el Shema, ¿verdad? De Israel.
en donde dice Moisés: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí vemos claramente a Moisés cuando dice Jehová nuestro Dios. Él se incluye porque él tiene un Dios y Padre. ¿Casualidad? Vemos en Marcos 12, verso 29, a nuestro Señor Jesucristo confirmando lo mismo, cuando cita el Shema y dice: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nuestro Dios, dice Jesucristo. Con esto está confirmando que Él tiene un Dios y Padre. Amén, porque se está incluyendo allí. Ahora bien, ¿cómo nosotros estamos confirmando que en ese uno está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? El único Dios bíblico, porque en el Shema de Israel nosotros encontramos Ejad. Amén. Y Ejad es la unidad perfecta de estos tres seres divinos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No lo digo yo. Vuelvo y repito, está en el Shema. No vas a encontrar Yahid, sino que vas a encontrar Ejad. Amén. Aparte de esto, nuestro Señor Jesucristo nos explica clara y contundentemente lo que significa ese uno en la Escritura. Cuando Él da el ejemplo en el libro de Juan, capítulo 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero qué maravilloso y interesante, ¿verdad? En el verso 24. Pero ¿qué dice antes el verso número 21 al 23? Aquí es donde está la explicación del mismo Señor Jesucristo hablando sobre la palabra uno. Miren la explicación tan hermosa. Para que todos sean uno, escuchen bien, para que todos, plural, sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos, plural, sean uno, singular, en nosotros, plural, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Será que Jesucristo pensaba engañar al mundo? Imposible. Para que el mundo crea que tú me enviaste, porque esta fue la realidad. El Padre mandó a su Hijo. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. El cuerpo de Cristo es uno. Esto no quiere decir que sea un solo miembro, sino que habemos muchos, ¿verdad? Multitudes. Y estamos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Hay una unidad perfecta. Así como nosotros, plural, somos, plural, uno, unidad. Amén. Aquí estamos viendo la explicación de ese uno en la Biblia. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Aquí no dice para que el mundo se imagine o crea mis mentiras. No, para que el mundo crea y conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Será que miente Jesucristo? Imposible. Les dejo claro aquí en este segundo bloque que ese uno, bíblicamente, está encerrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como esa unidad perfecta de lo que es ese Dios bíblico que nosotros tenemos y conocemos. Y no es que lo diga la Trinidad, no. Es que los trinitarios dicen que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. No, nosotros no lo decimos, nosotros lo confirmamos según la Escritura. Pero quien lo muestra en la palabra es Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando yo comience a refutar todos y cada uno de los audios de la exposición del amigo César. Amén, porque todo tiene una explicación allí, bíblica, para poder comprender lo que es el verdadero Dios bíblico. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Ejad. Muchas gracias, sierva de Dios, Katy Herrera. Ahora pasamos al tercer bloque de exposición. Adelante, Pastor César Villalobos, con su exposición de 5 minutos. El último bloque de exposición. Bueno, podemos leer que aquí no existe Ejad, es una mala traducción, sino todas las Biblias dirían que hay 3 dioses en uno, pero ninguna Biblia dice hay 3 dioses en uno, en cualquier idioma, en cualquier nación, en cualquier versión.
En Génesis 1:26 tenemos que conocer a ese Dios, porque lo que dice y lo que hace es lo mismo. Dice 1:26, y dijo Dios, hagamos. Allá no hay tres, porque el 27 dice, y creó. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es singular, y creó Dios al hombre y su imagen. El 2:7 dice, entonces Jehová formó, no dice formaron. Y el 45:12 de Isaías dice claramente, ya está, yo hice la tierra, no dice nosotros hicimos la tierra. Dice, y creé sobre ella al hombre, no dice, y creamos. Yo, mis manos extendieron los cielos. O sea, él solo. Hay partes en la Biblia donde dice, yo solo. Bueno, pues aquí podemos ver cuando dice solo hay un Dios. Dice Isaías 63:3, dice, he pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo, los pisé con mi ira. Eso está hablando también de lo que va a pasar en Apocalipsis. Y dice que él era el verbo de Dios, estaba vestido en una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Y dice el 19:15 que él, dice, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pero es el mismo. Bueno, ok. Entonces dice los últimos versículos que puse que el nombre de Dios se va a conocer. Y dice, a lo suyo vino, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Sabrá, conocerá, o sea que no se conoce el nombre de Dios todavía. Cuando vino Jesucristo fue revelado el nombre de Dios. Por eso dice en San Juan 1:10, en el mundo estaba y por el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Los que no conocen a Dios no conocen el nombre de Dios. Y dice el 12, más a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a su pueblo. San Juan 17, San Juan 3:18. El que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya está condenado. Entonces el nombre es muy importante. Por medio de la Trinidad tú no puedes saber el nombre, porque es necesario que tú conozcas al Hijo para que el Hijo te revele el nombre. Acá dice la palabra de Dios que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No dice al trino Dios verdadero, no dice al trino Dios, dice al único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien es enviado. El problema es que como no conocen a Jesucristo no les dice su nombre, porque dice el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me dice. O sea que si usted no sabe el nombre de Dios, el nombre del Padre, usted sigue en el mundo. El problema de todos es que siguen en el mundo, mucha gente. Dice el 26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Y cómo se hace eso? Solamente el Hijo. Mateo 11:27. Dice el 11:27 que solamente el Hijo sabe el nombre del Padre y a quien el Hijo desea revelar. Ese es por revelación. Por eso todos los bautismos que aparecen en la Biblia son en el nombre de Jesús, a pesar de que se hayan dicho, y por el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente que es algo que los apóstoles entendieron en su tiempo y cumplieron. Solo puse acá Hechos 2:38, pero existen, o todos los bautizos que están en la Biblia fueron hechos en el nombre. Ningún bautismo en la Biblia se menciona en la Trinidad. Por eso, si tú quieres ser salvo, si tú quieres conocer a Dios, deberías ir con el Hijo para que el Hijo te dé la revelación del Padre. Pero para que conozcas al Hijo necesitas conocer al Padre. Pero para que conozcas al Hijo necesitas que el Padre te revele quién es el Hijo. Jesucristo dice que yo recibo a todos los que el Padre me envía, lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Y cómo nos podemos ir al Padre? El apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién es el Padre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre. Entonces, concluimos en esta parte. Si tú conoces al Hijo, pero el Hijo no te revela el nombre del Padre, entonces estás creyendo en vano, porque el verdadero Hijo te revela el nombre del Padre. Adelante, con eso concluyo mi último bloque. Gracias, pastor, por su exposición. Ahora pasamos a escuchar a la hermana Katy. Adelante, hermana, con sus 5 minutos de exposición. Último bloque.
Ok, vamos a explicar la Trinidad aquí lo más rápido posible. Isaías 9:6 nos dice algo demasiado importante que hay que tener claro. Porque un niño nos es nacido, escúchese bien, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí vemos claramente que nos dicen que un niño nos es nacido. Lo que es nacido es la carne, el cuerpo, la manifestación humana, ¿verdad? Ese tabernáculo que iba a habitar el Hijo de Dios. Él era el que venía a habitar en ese cuerpo. Ese cuerpo es engendrado por el Espíritu Santo de Dios, el cual procede del Padre también. Amén. El Espíritu Santo procede del Padre, al igual que el Hijo. Ojo, este texto es clave porque aquí nos lo dice clara y contundentemente la Escritura. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Por lo tanto, el hijo no nace. Si nosotros hablamos de un hijo nacido, estamos hablando de un Dios creado, estaríamos hablando de arrianismo, algo totalmente antibíblico, donde nosotros confirmamos que el hijo nos es dado y no es nacido. Sencillo. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, clara y contundentemente vemos aquí, ¿verdad? También en 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. E indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En el original dice, Él fue manifestado en carne. Pero esto no altera de ninguna manera el mensaje de Dios, porque se diga Él o se diga Dios, Jesucristo es Dios. Lo que no es Jesucristo es el Padre. ¿Ok? Dice, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. ¿Dónde confirmamos que el que vino en carne fue el Hijo y no el Padre? Sencillo, Juan 1:1. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo bíblicamente? Nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo era con Dios. La preposición con está denotando a otro ser. El Verbo, es decir, Jesucristo estaba con Dios. ¿Cuál Dios? Su Dios y Padre. Y el Verbo era Dios. Amén. Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Cuál Dios? Con su Dios y Padre. Entonces, ¿cómo se derrumba la teoría que están predicando, malinterpretando pésimamente la Escritura, diciendo que fue el Padre el que vino y se manifestó en carne, limitándolo a un cuerpo, limitándolo a un nombre que tiene muchas personas, por falta de discernimiento? En el verso 14 te están confirmando 1 Timoteo 3:16. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Palabra o logos. ¿Quién es el verbo, palabra o logos? Nuestro Señor Jesucristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Gloria como qué? Como la del unigénito del Padre. Escúchese, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo es real y verdadero. Amén. Lleno de gracia y de verdad. En su boca no hay mentira. Por lo tanto, si Él dice que tiene un Dios y Padre, es porque así es. Ahora bien, esto también lo confirman los apóstoles. Los apóstoles predicaban la Trinidad de Dios. Esto lo vemos en las cartas de los apóstoles, ¿verdad? En los saludos, en las salutaciones que ellos hacían. Aquí en 1 de Juan, del capítulo 1, verso del 1 al 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, escuchen, testificamos, o sea que no es mentira, ellos son testigos de esto, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Escúchese lo que viene después del punto y coma. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Muchas gracias a ambos, tanto al pastor César como a la hermana Katy,
por el bloque de las exposiciones. Ahora pasamos a la refutación. Inicia el pastor César Villalobos. Seguimos con la hermana Katy Herrera. Adelante, pastor. Bueno, que empieza 10 minutos a correr. Lo que estaba diciendo la guerrera de Cristo, con todo respeto, no estamos avergonzando a nadie, nada más queremos ir sobre la verdad. La Biblia no la podemos cambiar, pero hacer suposiciones de algo que supuestamente se está diciendo, pero no se está diciendo, eso es tergiversar el mensaje de Cristo. La palabra de Dios dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También dice la palabra que Dios, Jesucristo, sacó a luz la vida eterna. Entonces la hermana textualmente dijo ella que el Hijo estaba con el Padre porque fue dado. Y también dice, testificamos, anunciamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Está dando a entender que la vida eterna es Jesucristo y estaba, o sea, el Hijo, perdón, y estaba con el Padre y se nos manifestó. Es lo que da a entender, es lo que está dando a entender. Pero aquí estamos diciendo claramente, lo que dice es una refutación, por favor. Estoy refutando con la Escritura. Entonces acá está diciendo que la luz vino por Jesucristo, dio la gracia, pero dice también, según el Timoteo 1:10, que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, la cual se quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Está diciendo que antes no se conocía la vida eterna, pero ahora Jesucristo nos da a conocer que hay una vida eterna. No está diciendo que el Hijo estaba con el Padre, no eso está diciendo. Entonces la hermana nos dijo que había un Hijo eterno. Se supone que hay un Hijo eterno porque un Hijo nos fue dado, pero solo es una suposición. ¿Y por qué digo que es una suposición? Porque si fuera Hijo eterno, entonces comenzó con Dios a existir. Desde que existió Dios ya tenía Hijo, ya tenía Espíritu Santo. Entonces no son uno, digo, no son tres, Hijo, Padre, Espíritu Santo, Hijo. Son tres hermanos, sería así. Hay un trinitario que se atrevió a decir, son triates, me dijo. O sea, con tal de defender su doctrina, dijo eso. Pero si el Hijo es eterno, realmente serían gemelos con el Padre. Pero aquí, si el Hijo entonces inició primero el Padre, después el Hijo, entonces el Hijo no es eterno porque tuvo un principio. Entonces aquí vemos que solo están suponiendo algo que no entienden. Están suponiendo que existe la Trinidad. La Biblia dice que Dios Todopoderoso, y la hermana lo leyó, Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne. No soy yo. Permíteme, me están llamando, permíteme. Bueno, estaba diciendo, desde que la hermana, lo vuelvo a grabar nuevamente, está diciendo que la Trinidad, ellas son tres personas. Pero también está diciendo, porque yo dije que no existe la Trinidad, y dice ella que la Trinidad lo compone tres personas. Y me pregunta a mí que yo diga cuál de ellos no es Dios. Entonces ellas automáticamente están diciendo que son tres dioses, porque me están diciendo cuál no es Dios. Entonces hay tres dioses, no hay tres dioses, tampoco hay tres personas. La hermana se tomó 15 minutos del primero y 10 del segundo y no nos dijo cuál es persona. Entonces también dijo que Dios no lo hizo solo. Pero la Biblia ya vimos que dice que Dios hizo él solo todas las cosas. Pero eso queda a criterio de cada quien. Si crees lo que dice la Biblia, adelante. Bueno, entonces regresando al tema. Yo mostré varios versículos, el tiempo no nos da para más, pero la Biblia dice claramente,
La Biblia dice claramente que solo existe un Dios. Y ese Dios es todopoderoso. Ahora, si el padre necesitara de un hijo, entonces no es todopoderoso, porque necesita ayuda. Entonces la transliteración del Evangelio o el diluimiento del Evangelio ha llegado a mucha gente, muchas personas. En lo que dijo la hermana, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. No está diciendo que un niño nos es dado, o sea que lo dieron desde ya, pero en realidad la palabra de Dios dice que ese niño iba a nacer de una virgen. Y el niño no existía con anterioridad. Nunca se dice en la Biblia eso. Solo se supone que lo dice, pero no lo dice. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dijo la hermana también, Él fue manifestado. Solo existe Él. No existe ellos. Cuando dice Él, suponen ellos que es el Hijo. Cuando dice Él, porque dice que el Hijo también es Dios y eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. No existe la palabra Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. No existe en la Biblia. La palabra de Dios dice claramente, Dios es Espíritu. Y ese Dios es santo. O sea, el Espíritu Santo es Dios, es el único que existe. Y ese Dios Espíritu Santo embarazó a María, lo puede leer en Lucas. Y Mateo 1:20 dice, cuando le dice el ángel a José, no te preocupes, José. María no, ese hijo no es de otro, no es de un hombre, es del Espíritu Santo dice. El Espíritu Santo embarazó a María y la dio para que se case con este muchacho José. También en el principio abordé de que no se puede definir la Trinidad. Y la hermana no ha podido definir la Trinidad, o de seguro no lo va a poder definir, porque no se puede definir lo que no existe, por lo tanto la Trinidad no existe. También vemos que por medio de la Trinidad no se conoce el nombre del Padre. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo el Hijo da a conocer el nombre del Padre. Y ese es el gran problema trinitario que viene por haber diluido el Evangelio de Cristo. Cuando una persona se pone a evangelizar o a predicar el Evangelio, automáticamente el Espíritu de Dios hace su obra. Pero las personas que no quieren recibirlo lo rechazan. La palabra de Dios dice claramente que el que no reciba el nombre del Hijo ya está condenado. Porque si una persona no cree, pues simple y sencillamente ya está condenada. ¿Qué es lo que está pasando en ese tiempo? Y por eso es necesario bautizarse en el nombre de Jesús. Porque la gente va y dice, yo soy de Dios. Hasta los borrachos dicen, Dios te bendiga. Y mucha gente dice, Dios te bendiga. Más sin embargo, queridos amigos que nos escuchan, uno tiene que aceptar el nombre de Cristo, pero para aceptarlo necesita conocer el nombre del Padre. La Biblia dice, claramente tienes que aceptar el nombre. Los que reciben el nombre, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la Trinidad, pueden todos estar diciendo que existe, pero no lo pueden probar. Solo prueban con supuestos. Por ejemplo, dice, la gloria del Padre, la misericordia del Hijo, que no sé qué, del Espíritu Santo. Ahí también allá son tres, pero ¿tres qué? ¿Tres qué que no saben qué? Sacan de contexto San Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. ¿Ves? Acá hay dos, pero acá hay uno. Sacan de contexto. Sacar de contexto un texto para afirmar algo se considera un pretexto. Peor, se considera una herejía. Porque están diciendo lo que no dice Jesucristo.
Están diciendo lo que no dice Jesucristo. La hermana vimos que nos dijo cosas que no dice la Biblia. Porque para decirlo necesitas sustentarlo con la palabra de Dios. Yo todo lo que dije lo estoy sustentando con la palabra de Dios. ¿Quién caminó sobre las aguas? Dice, Él camina sobre las aguas. ¿Quién caminó? Jesucristo. Dice el Nuevo Testamento, sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. ¿Y quién hizo todo? Jesucristo. Dios desde el principio. Yo hice la tierra y puse al hombre sobre ella, creé al hombre sobre ella, yo mis manos y extendí los cielos. Él hizo todo lo que existe. Entonces, si usted quiere seguir creyendo en tres personas, pero no puede llegar al nombre del Padre, humíllese hoy, humíllese. Porque por la medio de la Trinidad no se puede conocer al nombre del Padre. Pero si usted conoce el nombre del Padre, usted ya tiene vida eterna. ¿Y cómo se llama el Padre? Jesucristo lo revelas. Mateo 11:27. Jesucristo lo da a conocer. San Juan 17:6 y 26. Eso dice tu Biblia que cargas. Puedes decir, no, que mira que acá Dios hizo, hagamos al hombre, ya lo expliqué. Tenemos que ver lo que hace Dios para que sepamos quién es. Entonces, nadie puede definir la Trinidad nuevamente y nadie puede probar la Trinidad con la Biblia. Dicen, es que hay tres personas en un solo Dios. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Cuál es el versículo que me indica hay tres personas en la Biblia? ¿Cuál es el que indica que el Padre es persona o que el Espíritu Santo es persona? ¿Dónde está? Porque decirlo es fácil, ahora probar es lo difícil. Por eso se hacen las religiones. Pero Jesucristo quiere que vengas a Él y te pido que leas la Biblia y veas el nombre del Padre, que Jesucristo te lo muestre. Bueno, pues aquí termino mi refutación y esperamos la refutación de la guerrera de Cristo. Gracias, amado pastor, por su tiempo de refutación. Ahora le damos la oportunidad a la hermana Katy, sierva de Dios, para que nos dé su tiempo de refutación también. Adelante, hermana. Estimado, en los dos primeros audios habla de la palabra Trinidad. Dice, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, ¿verdad? Como tampoco unicidad. Esto es correcto. Pero él dijo, de la unicidad habla de un Dios único. Amén. Nosotros creemos en un único Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdón. Ahora bien, asimismo tiene que tener en cuenta que Trinidad es sinónimo de tres. Amén. Y la Escritura nos muestra a tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que conforman un solo Dios. Y son tres los que dan testimonio. Amén. Primera de Juan 5:7. ¿Ok? Segundo, el amigo César dijo que la Trinidad no existe porque no está en la Biblia, pero él no ha podido demostrar que no existe en la Biblia la Trinidad de Dios. Es decir, para que una persona diga que la Trinidad de Dios no existe, está diciendo que no existe ese único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tendría que demostrar que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no están en la Biblia. Y tendría que demostrar bíblicamente cuál de estos tres no es Dios. Si el Padre, si el Hijo o el Espíritu Santo. Por lo tanto, este argumento no lo puede él derrumbar jamás y nunca, porque la Trinidad de Dios se ve desde Génesis hasta Apocalipsis. Él citó Génesis 1:26 y dijo, acá dice hagamos, pero en el verso 27 dice creó Dios. Correcto, pero para tú poder entender el verso 26 del capítulo 1 de Génesis, tú tienes que leer el versículo 1 al 3 de Génesis capítulo 1, donde te dice claramente, en el principio creó Dios. Ahí está hablando de ese Dios Padre, los cielos y la tierra, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí te están hablando del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y dice, y dijo Dios. Aquí te están hablando de la acción del verbo. Aquí estamos viendo la acción del verbo.
Amén. Por lo tanto, aquí está la Trinidad de Dios. ¿Y cómo lo estamos confirmando? ¿Cómo así? En el verso 23 está esa confirmación. Esa pluralidad que vemos en el verso 26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí está esa pluralidad de Dios que vemos en el capítulo 1, verso del 1 al 3. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, en algunas ocasiones, cuando la palabra es mencionada como Dios, allí está, en esa palabra, Dios está encerrado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo lo confirmamos? Precisamente ahí. Capítulo 1, verso 26 de Génesis. ¿Verdad? En el verso 26 vemos la pluralidad de Dios. En el verso 27 vemos la unificación de ese Dios. Porque no podemos decir, pero es que mira que acá dice plural, pero después Dios se contradice y dice singular. No. Hay que tener un discernimiento bíblico, no un discernimiento propio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa pluralidad de Dios la vemos unificada en el verso 27. Es por esto que dice, y creó Dios. Lo mismo que le expliqué anteriormente cuando Jesucristo explica lo que significa la palabra uno en la Biblia. Y vemos que no significa un solo miembro, sino que hay tres. Hay una unidad perfecta de ellos. Amén. Ahora bien, el estimado amigo César dice, el Espíritu Santo es el Padre de Yeshua porque fue el que embarazó a María. Con esto está destruyendo automáticamente la unicidad porque ya deja de ser uno y se está predicando dos. Porque está diciendo que el Espíritu Santo es el Padre. La pregunta es, ¿en dónde nuestro Señor Jesucristo le llamó Padre al Espíritu Santo? En ninguna parte, ¿verdad? De hecho, Jesucristo habla clara y contundentemente y dice que el Espíritu Santo procede del Padre. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo procede del Padre. El Espíritu Santo se encargó de engendrar lo que era la manifestación humana del Hijo de Dios. Amén. Mas no es que sea el Padre, porque el Hijo es eterno junto con su Dios y Padre desde el principio. ¿Cómo así? ¿Dónde vemos un Hijo eterno? Claro, está en la Escritura. En Hebreos 1:8, si no estoy mal, me corrigen, dice, ¿verdad? El Padre hablando dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Fíjate, el Padre le está llamando Dios al Hijo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno. Aquí está mostrando la eternidad de su Hijo. Jesucristo dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí estamos viendo la eternidad del Hijo. Cuando Jesucristo dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, aquí estamos viendo la eternidad del Hijo. Por lo tanto, ese Hijo eterno no es nacido, sino que es dado. Es por eso que di la explicación de Isaías 9:6. Bien, el amigo César también dice, la Escritura nos dice, hay un solo Dios. Mira, aquí dice que estuvo Él solo. Ok. En la creación estamos viendo la Trinidad de Dios, ya lo dije desde Génesis capítulo 1. En Colosenses 1:9, si no estoy mal me corrigen también, dice, ¿verdad? ¿Quién estaba ahí? ¿De quién se habla en el verso 26? Dice, porque todas las cosas por medio de Jesucristo fueron creadas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Jesucristo era el que estaba con el Padre en la creación, junto con el Espíritu Santo, y esto lo confirmamos en Colosenses. De manera que no hay duda alguna de que la Trinidad estaba en la creación. ¿Ok? Ahora bien, dice el estimado César, aquí dice que Dios es solo. Aquí dice que Dios es solo. Porque dice que Él fue el que formó las aguas, Él fue el que, bueno, ya vimos que no. Estamos viendo es que cuando habla de Dios, está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya lo expliqué. Amén. Por eso digo, hay que tener el discernimiento bíblico para poder confirmarlo. Ahora, cuando Dios dice en su palabra, y no solamente en un solo verso, sino que en varios versos dice, fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay quien salve. Él se lo está diciendo a un pueblo infiel, el pueblo de Israel.
¿ok? Porque ellos se iban en pos de dioses paganos. Este pueblo tenía más de 17 dioses paganos a los cuales ellos adoraban. Y esto lo podemos confirmar cuando sacan al pueblo de Egipto, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que ellos hacen cuando son ya pasados después del Mar Rojo? Un becerro. Ellos venían con esas costumbres idólatras. Y por eso Dios siempre les recalcaba, fuera de mí no hay dioses, fuera de mí no hay quien salve, ¿verdad? Fuera de mí no hay dioses con D minúscula y vaya y confírmelo en la Escritura. ¿Será que es que Dios está desechando a su propia deidad? ¿Será que es que Dios está desechando a su Hijo y al Espíritu Santo? No, de ninguna manera. Está hablándole a un pueblo infiel y le está diciendo que no hay dioses con él, paganos. No está hablando de su propia esencia. Por otra parte, el amigo César dice, lo que pasa es que les tiene que ser revelado el nombre, porque dice la Escritura que en el nombre, ¿verdad? Él daría a conocer su nombre, pero escúchese bien, ahí está hablando el Hijo, porque en el Antiguo Testamento el Hijo compartía el nombre con el Padre, y eso lo podemos confirmar también en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3 de Génesis, ahí podemos ver cuando está el diálogo, ¿verdad? Donde dice, y Jehová hizo llover de parte de Jehová fuego, ¿cierto? Ahí estamos viéndolo. Ahora, el nombre del Padre fue revelado por el mismo Padre. Éxodo 3:15 te dice que ese nombre, que es el tetragramatón YHWH, es un nombre inmutable, no cambiaría jamás, sería por los siglos de los siglos. En el capítulo 6, verso 3, también dice el Padre, mas en mi nombre, y escriben las 4 consonantes, no me di a conocer a ellos. Por lo tanto, el nombre del Padre ya había sido revelado. ¿Qué nombre tenía que ser revelado? El del Hijo. ¿Cuál fue el nombre del Hijo? Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasó a ser Yeshua? Amén. ¿Qué significa Salvador? ¿Por qué Dios entonces no es todopoderoso? Porque es que Él necesitó de otro Dios. No. El plan de Dios era perfecto. Por medio de un hombre entró el pecado, el primer Adán, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo entró la salvación. Amén. El plan divino de Dios. ¿Ok? Dios no es que necesite ayuda, es que esto ya estaba de acorde los tres, porque el Hijo no vino obligado. ¿Ok? Esto fue de acuerdo, en común acuerdo. Al Hijo no lo obligaron. De hecho, en su humanidad, Jesucristo clama al Padre y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Ahora, otra cosa contundente que tenemos que tener en cuenta. Es que el Hijo le oraba al Padre porque estaba en su humanidad. Falso. Porque Jesucristo, después de que resucita, se le aparece a las vírgenes y les dice, vayan a mis hermanos. Y si Jesucristo era el Padre, ¿por qué no dijo a mis hijos? Y díganle, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sencillamente con esto queda refutada la unicidad. Pasamos a la fase de preguntas intercaladas. 3 preguntas de 1 minuto para elaborar y 2 minutos para responder. Adelante, pastor, con su primera pregunta. Ok, comenzamos. Entonces, la primera pregunta sería, para hacer la pregunta. Después que usted dijo que sí existía la Trinidad, aunque no se pudo demostrar, me gustaría que usted me diga, que me defina qué es la Trinidad. Primero, ¿qué es la Trinidad? Y, por favor, use sus 2 minutos. Me gustaría saber qué es la Trinidad o defina la Trinidad. Y esa sería la primera pregunta. Define la Trinidad. Hermana Katy, tiene usted 2 minutos para dar respuesta al pastor César. Adelante. Yo eso lo expuse en la primera argumentación, pero no importa. Mire, la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Que Dios es una Trinidad, es la unidad perfecta de estos 3 seres divinos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son iguales en eternidad, son coeternas, tienen la misma naturaleza, por lo tanto son coiguales, tienen el mismo poder, por lo tanto son copoderosas. Amén.
Y si cualquiera de uno de estos fuere quitado, sencillamente no habría Dios. Y de hecho, le di la explicación en donde vemos que siempre están operando juntos. Por ejemplo, ¿cierto? Le di el libro de Efesios, capítulo 1, amén, del verso 3 al verso 7. Usted lo puede confirmar allí y puede mirar cómo operan, amén. ¿Cómo operan? El Padre elige quiénes serán salvos. Ahí en Efesios lo puede encontrar. El Hijo es el que nos redime y el Espíritu Santo es el que nos sella. ¿Y dónde está la Trinidad? En toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Ok? Estimada Katy Herrera, tiene usted 1 minuto para elaborar su primera pregunta al pastor César. Ok, mi primera pregunta va a estar basada, mi estimado amigo César, sobre Génesis capítulo 1, verso 26, donde usted dice que no, que ahí está solito. La pregunta es entonces, aquí en donde está hablando en plural, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién, escúchese bien, con quién está hablando Dios allí? Hermano César Villalobos, tiene usted 2 minutos para dar respuesta a la pregunta elaborada por la hermana Katy. Adelante. Como dije, la Trinidad solo supone, como en esa pregunta, supone con quién está platicando. Pero yo he dicho que tienen que ver lo que dice. Sacar un texto fuera de contexto siempre representa un pretexto para decir algo que no dice la Biblia. Porque si leemos el versículo 27, dice, y creó Dios. No dice, y crearon. Y el 27, el 1.7 del 2.7 de Génesis dice, y formó Dios. No dice, y formaron. Entonces, esto es simple. Hagamos es una traducción de la palabra, como la palabra Elohim. Elohim, en la traducción técnica, significa dioses, pero nunca se refiere en la Biblia a dioses. Jamás. En la Biblia dice claramente, en el término Elohim significa Dios Todopoderoso. Uno. La diferencia en uno es un singular. A partir de dos ya es plural, y Dios no es plural. La hermana dijo que Dios es plural primero, pero luego dice que Dios se compone en uno, y eso no es Dios. Dios es uno. La palabra de Dios dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, dice Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dices dos, mal. Cuando dices tres, peor. Ahora estamos hablando de 4, que son 3 más un Dios, son 4. Entonces, la suposición siempre lleva al error. Siempre lleva al error. No podemos decir con quién estaba hablando, porque en la Biblia no existe. Solo lo suponen nada más. Y la suposición siempre trae el error. En cambio, Jesucristo es el Dios manifestado en carne. Vamos a la segunda pregunta. Pastor César, adelante. Bueno, entonces la amiga nos dice que la Trinidad son 3 coiguales, eternos, y son 3, dice. Eso dicen. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que de versículo, capítulo, libro, versículo y capítulo, dónde dice que en Dios hay 3 coeternos o coexistentes? Por favor, gracias. Hermana Katy, tiene usted 2 minutos para responder al pastor su interrogante. Adelante. Mi estimado, yo lo espero bastante a usted.
Además, mi respuesta se la estoy dando con textos bíblicos, ¿ok? Usted dice, ¿dónde se muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos? Ok, sencillo, mi estimado. Salmo 92, ¿qué te dice? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Aquí está hablando del Padre. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Éfrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mostramos aquí la eternidad del Hijo de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora entre vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí vemos la eternidad del Espíritu Santo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está confirmada la eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese único Dios bíblico. Gracias, guerrera, por tu respuesta. Ahora vamos a la segunda pregunta que va dirigida al pastor César. Adelante, mi hermana. Bendiciones. Mi segunda pregunta va a estar basada en Proverbios 30, verso 4, referente a los nombres, porque el estimado decía que el nombre de Yeshua es el mismo nombre del Padre. Pero aquí en Proverbios capítulo 30, verso 4 nos dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, yo quiero que me respondas esta pregunta, mi estimado César. ¿Cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Hijo? Ojo, según la Escritura. Según la Escritura, no según suposiciones. Porque usted dice que yo he hecho suposiciones, pero es totalmente falso. Porque yo lo que he argumentado se lo he mostrado bíblicamente con textos. No son argumentaciones propias ni suposiciones. ¿Ok? Por lo tanto, quiero que me respondas esto. Aquí están hablando del nombre de aquel, ¿verdad? Que hace absolutamente todo junto con alguien, ¿cierto? Y hace la pregunta, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Lo sabes, mi estimado César? Regálame las citas bíblicas, por favor. Hermano César Villalobos, tiene usted 2 minutos para dar respuesta a la sierva Katy Guerrera. Adelante. Bueno, como afirmé al principio, la Trinidad solo se basa en supuestos, porque sacar un texto fuera de contexto siempre ha representado un pretexto. Entonces, si leemos la Biblia, ella nos sacó cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Padre. Pero esa persona que lo dijo dice así. Dice, ciertamente soy más rudo soy yo que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre, dice. Ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo, dice. Entonces pregunta, y si no conoce la ciencia del santo, es una suposición, está suponiendo. ¿Cómo es el nombre del hijo? Se supone que tiene un hijo. ¿En dónde dice la Biblia que había el hijo desde el principio? Acá está, pero es una suposición. Entonces la suposición no es una ciencia. No existe en una materia, en alguna escuela, es la materia de suponer. No existe. No es una ciencia, no es matemática, no se puede medir. La suposición no se puede medir. La palabra dice que el que lleva el mensaje como un necio al necio es un dolor de cabeza. Entonces, simple y sencillamente, decir suposiciones cualquiera lo hace. Usted lo escuchó en audio anterior de la hermana, de la amiga guerrera de Cristo, que solo supuso, y porque yo le pregunté algo y no lo pude contestar, ¿en qué versículo dice la eternidad? Que son coeternos, coexistentes. Y no lo supo decir. Y presentó uno en diferente de otro, pero los tres es el mismo. Por eso solo está en un solo versículo y no existe coeterno, no existe coexistente,
no existe counido, no existe eso en la Biblia. Es extra bíblico lo que no está en la Biblia. Pastor César, tiene usted 1 minuto para elaborar su tercera y última pregunta a la hermana Katy Guerrera. Bueno, la tercera pregunta es sencilla. Ya vimos que la Trinidad ni siquiera existe la palabra en la Biblia, tampoco unicidad. Y la Trinidad, la definición de Trinidad no existe, pero la definición de unicidad sí existe. Y la unicidad es un atributo de Dios. Muéstrame un versículo que la Trinidad sea un atributo de Dios. Lo vuelvo a repetir. Muéstrame un atributo, muéstrame el versículo donde diga que la Trinidad es un atributo de Dios. O donde diga que Dios es trino, o que hay 3 personas en Dios, o que el Padre es primera, segunda persona, o donde dice que el Padre es persona. El que guste puede responder. Adelante. Hermana Katy Guerrera, tiene usted 2 minutos para responder a su oponente. Adelante. Bueno, mi estimado, usted ha venido diciendo que no se le ha demostrado la Trinidad. Esto es inaudito porque sencillamente usted está negando la Escritura. La está negando porque aquí se le ha mostrado con textos bíblicos. Ahora, aquí lo tiene nuevamente. ¿Cuántos son los que dan testimonio? 3. 3 dan testimonio. Y recuerde que Jesucristo dijo, ¿verdad?, que en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 personas, ahí le está hablando de personas. En otras traducciones dice que el testimonio de 2 hombres. De igual manera te está hablando de un ser humano, de personas, ¿verdad? Aquí hace referencia a él como humano y hace referencia a la persona del Padre. Amén. Aparte de eso te dice en el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de ¿quién? De su Hijo. ¿Cómo vamos a decir entonces que Dios es mentiroso? De ninguna manera. El Padre tiene un Hijo, amén, eterno, y se lo demostré bíblicamente. El Hijo tiene un Padre y se lo demostré bíblicamente. Que usted no lo quiera aceptar es muy diferente, mi estimado. Pero vuelvo y repito, no lo digo yo, escrito está. Gracias, amada hermana, por su respuesta. Ahora vas con la tercera pregunta a tu oponente. Adelante. Mi pregunta va a estar basada, estimado César, en el libro de Juan, capítulo 7, verso 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Mi pregunta es, si Jesucristo es el Padre, según lo que predica la secta unicitaria, ¿cómo es que ustedes dicen que es el mismo Padre, cuando Jesucristo aquí está dejando clara y contundentemente que Él no ha venido de Él mismo, sino que su Dios y Padre lo envió, y que ese que lo envió es verdadero? Por lo tanto, está confirmando que su Dios y Padre es real y existe. Amado César Villalobos, tiene usted 2 minutos para dar respuesta a la estimada Katy Guerrera. Adelante. Bueno, como siempre, el pie cojo o el pie débil de los trinitarios es sacar textos fuera de contexto. Entonces ella sacó, la amiga de la secta trinitaria, sacó un versículo solo el 7:28, creyendo que es toda la Biblia y no es toda la Biblia. Aquí Jesucristo está hablando, el 27 dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, dice, nadie sabrá de dónde es. O sea, ellos están viendo a Jesús, porque Él nació con María, con José, sus hermanos, todo. Pero también era el Cristo. ¿Ya? Y ustedes me conocen, lógicamente, humanamente, pero no saben que yo soy el Cristo.
Pero en San Juan 4:24 Jesucristo se presenta como el Cristo a la mujer samaritana. Le dio a la mujer, sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo. Y Jesús le dice, yo soy el Cristo. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es sacar un texto fuera de contexto para mostrar un pretexto. La palabra de Dios dice, va a venir el Cristo. ¿Sí me entienden? Pero no existe coexistente con otro. Es el mismo Dios manifestado en carne. ¿Y quién es Dios manifestado en carne? Es ese que da el nombre del Padre. O sea, que si usted no conoce el nombre del Padre, usted todavía es mundano. Con todo respeto y con todo cariño lo digo. ¿Quieres conocer el nombre del Padre? Conoce a Cristo, al Hijo. El Hijo nos da a conocer el nombre del Padre. El Hijo nos revela quién es el Padre. Sacar un texto fuera de contexto, nunca vas a conocer al Padre, porque estás conociendo a un falso hijo. Eso es doctrina trinitaria, el cual no está en la Biblia. No lo pudo mostrar la hermana. Ya lo vimos que ella es incapaz de mostrarlo, por lo tanto, queda refutada la Trinidad. Vamos a la última fase, que es la contrarrefutación. Ambos tienen 5 minutos para elaborar su contrarrefutación, yendo contra los argumentos, no contra la persona. Por favor, lleven en cuenta eso, amados hermanos. Inicia la contrarrefutación el pastor César Villalobos. Adelante, amado. Bueno, ok, esa es la última parte y la contrarrefutación es de 5 minutos. Entonces, aquí la hermana dijo primero que Primera de Juan 5:7 es un atributo de Dios. Y eso no es un atributo de Dios. Porque la Biblia dice claramente, en el original en latín, dice, porque 3 son los que dan testimonio. Y el versículo 8 dice, la sangre, el agua y el espíritu. En la Biblia no dice en el cielo, no dice en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu. Eso nunca lo dice el original. De todos modos, la palabra de Dios es clara. No se puede sacar un texto fuera de contexto porque representa un pretexto. Otra cosa que estaba diciendo la hermana, bueno, la guerrera de Cristo, era que trata de forzar la palabra de Dios. No se puede forzar la palabra de Dios, dice claramente, dice, no contendáis con la palabra de Dios. O sea, quiere decir que tienes que aceptar lo que dice. En San Juan 14, del 1 al 6, no lo puse, pues que es algo tan simple, que lo dice también la Biblia trinitaria, de los trinitarios, dice así, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, no más conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es simple. Si una cosa es conocer a Dios y otra cosa es ver a Dios, pero vimos al Dios manifestado, porque el Hijo no es otra persona, es Dios manifestado en carne. Entonces, cuando estamos diciendo en la Biblia que Dios se manifestó en carne, en la Biblia también dice que solo existe un Dios, el Padre, nada más. Entonces aquí no estamos hablando de otro Padre, o de otro Hijo, o de 3 Jesús. Nunca la Biblia dice eso. De hecho, le pregunté a la hermana dónde dice que son 3 coexistentes, coeternos, y me mostró 3 versículos aislados, que ni siquiera son juntos. Entonces, es el mismo Dios. No se puede probar la Trinidad con la Biblia, porque la Trinidad es una doctrina católica que comenzó desde el siglo III. En el primer concilio de Nicea se planteó, y en el año 400, no me acuerdo del concilio, pero eso un católico lo dijo, allá se afirmó la Trinidad. Desgraciadamente, como la Iglesia de Cristo fue metida adentro de la Iglesia Católica para resguardarla, la Iglesia Católica también la Iglesia de Cristo también tomó doctrinas de la Católica, en este caso la Trinidad.
Entonces, cuando salió la iglesia de Cristo, de la católica, con Martín Lutero en la Reforma, pues trajo la Trinidad, así como cuando Dios guardó en Egipto a su pueblo, porque iba a pasar gran hambre. Cuando los sacó de Egipto, también tenían cargados sus idolatrías. Es lo mismo. Claramente dice la palabra de Dios es uno nada más. No es un compuesto, no existe en la Biblia Dios es un compuesto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir eso? Que Dios es un compuesto, es una herejía decirlo. Que Dios se compone de. Dios es un solo ser nada más, indivisible, incorruptible, inmarcesible, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, santo, misericordioso. Ese es Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ser santos porque mi Padre es santo. Pero Jesucristo cuando vino nos enseñó a ser hijos. Nos vino a enseñar a ser hijos. ¿Cómo ser hijos? Obedeciendo al Padre. Por eso Él hablaba como hijo para que nosotros lo aprendamos. Él nunca dijo yo no soy el Padre. Aunque los trinitarios dicen que Él no es el Padre. Él nunca dijo yo no soy el Padre. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Pero Él dijo, me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. O sea, que hay muchas formas de decir, las formas gramaticales, hay muchas formas de decir la misma cosa. Entonces la Trinidad no se puede probar con la Biblia, ya lo vimos, acá la hermana dio un ejemplo de eso, que a pesar que le pregunté la definición de Trinidad, ella no pudo responder. Por lo tanto, nadie puede probar la Trinidad. Adelante. Gracias, hermano, por su tiempo de refutación. Ahora le damos espacio a la hermana Katy para realizar su contrarrefutación. Adelante, hermana. Ok, comienzo por refutar que el estimado dice que 1 de Juan 5:7 ahí no se muestra un atributo. Claro que se muestra el atributo de Dios, mi estimado, porque estamos mostrando una de sus cualidades como persona y es el testificar, el hablar, ¿ok? Testificar es hablar, dar testimonio. ¿Ok? Y ahí te están diciendo una de sus cualidades. Él está dando testimonio. ¿Y quiénes están dando testimonio allí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres. ¿Ok? Que en algunas citas dicen, no, lo que pasa es que ese texto no es así porque le añadieron. No, ahí simplemente en algunas traducciones te muestran a quiénes tipifican estos tres. En el original dice también que tres son los que dan testimonio. En ninguna parte te habla de uno solo. ¿Ok? Por lo tanto, tú pedías dónde se mostraban esas identidades o cualidades de los tres, pues ahí las tienes, mi estimado. Que tú no las aceptes, vuelvo y repito, es diferente. Ahora, cuando yo digo que nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios es porque así es. Y usted en ningún momento me ha podido demostrar a mí que la Trinidad de Dios no existe. Usted no me ha podido demostrar que el Padre no existe, que el Hijo no existe o que el Espíritu Santo no existe, y no me ha podido demostrar cuál de estos tres no es Dios. Respecto a lo que usted dice de la conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo, en ningún momento Jesucristo dice ser el Padre. De hecho, Jesucristo se lo aclara, ¿verdad? Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible, no se le olvide. Es decir, Jesucristo es la representación de su Dios y Padre aquí en la tierra, ¿ok? Por eso la Escritura le dice a usted clara y contundentemente, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él está hablando con Felipe, Él le dice, ¿verdad? Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, si me conocieran, también a mi Padre conocerían, ¿verdad? ¿Y qué le dice más adelante? ¿Qué le dice más adelante? No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Jesucristo en ningún momento dijo, no creéis que yo soy el Padre, que es muy diferente. No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No me salga con que es que la Trinidad viene de una doctrina católica, porque esa es la única que ustedes saben aplicar, sin tener en cuenta que su doctrina viene de los católicos, porque les recuerdo que Sabelio era católico, mi estimado, era un sacerdote católico, y de allí nacen los sabelianos, los unicitarios, ¿ok? Así que usted no me puede demostrar a mí
bíblicamente que los católicos son los que inventaron la Trinidad, porque sencillamente la Trinidad de Dios no es inventada. Usted me puede hablar de la palabra Trinidad, sí, pero usted no me puede hablar de la Trinidad de Dios bíblica que haya sido inventada por los católicos, ¿ok? Así que eso es un argumento bastante pobre, diría yo. Entonces, mi estimado, usted no pudo demostrar que la Trinidad de Dios no existe. Usted dice, es que Dios es uno, sí, claro, amén. Nosotros también predicamos que Dios es uno, y es lo que ustedes no entienden, ¿verdad? Es lo que ustedes no entienden, no tienen discernimiento, porque la Escritura me muestra clara y contundentemente. Por algo, el apóstol en sus saludos menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, individualizados, ¿ok? Y Pablo era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, por lo tanto conocía perfectamente quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. De hecho, cuando él tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él empezó a predicar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y por eso mismo el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, sencillamente queda refutada la falsa idea de decir que Jesucristo es el Padre y que fue el que se manifestó en carne, porque evidentemente la misma Escritura nos dice que el que niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo, y la Escritura nos muestra quién se manifestó en carne, y en ninguna parte nos dice que fue el Padre. Por el contrario, nos muestran confirmado que fue el Hijo el que se manifestó en carne, y ya eso lo expuse. Muchas gracias a ambos debatientes por la contrarrefutación, también por todo el debate, la exposición, las preguntas, respuestas, refutación y lo último que hicieron, la contrarrefutación. Este formato es solamente para guerreros como ustedes. Felicitaciones, ahora vamos a la despedida. Tiene 1 minuto el pastor César Villalobos para realizar su despedida. Ya no argumentaciones, ya no explicaciones, solamente agradecimientos. También puede agregar un texto bíblico, pero solo de agradecimiento. Adelante, pastor. Dios le bendiga a todos y gracias por invitarme y les vuelvo a decir que yo no soy enemigo de nadie, yo dije lo que dice la Biblia. Aquí estamos siempre para cualquier pregunta puede dirigirse directamente a mi número y allá será aclarado cualquier duda. Jesucristo les bendiga a todos, gracias por este debate, este tiempo, vaya bien a todos. Muchas gracias, pastor, por su despedida. Ahora damos el espacio a la hermana Katy para realizar también su despedida de 1 minuto. La misma indicación, no más argumentaciones, explicaciones, solo un texto bíblico y agradecer. Adelante, hermana. Bueno, Dios los bendiga a todos y muchas gracias por haber, los que gastaron su espacio y su tiempo en escuchar y edificarse, y los que no, pues mañana con calma analizan y tomen sus Biblias y váyanse a la Escritura. Amén. Tenemos un Dios que es verdadero, que es real, que no miente, y esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Muchas gracias, hermana Laura, por tu valioso tiempo, por moderar. Muchas gracias al amigo César, muchas gracias por compartir, y que Dios los continúe bendiciendo y que tengan una feliz noche, un bendecido amanecer, porque bastante largo, se nos fue demasiado el tiempo. Y bueno, pido disculpas también por eso, porque nos tomamos más del tiempo que habíamos estipulado. Disculpen los miembros, pues, si no pudieron aguantar hasta tan tarde. Que tengan un bendecido día. Damos gracias a Dios por su palabra, por este momento de edificación. También muchas gracias al pastor César Villalobos por su tiempo, por su espacio, y a la hermana Katy Guerrera por su espacio, por el tiempo que dedicó para estudiar y para darnos esta exposición, estas respuestas. Muchas gracias a ambos. Gracias también a la hermana Grace, que dio la oportunidad de permitir que el debate se diera en este grupo, conociendo la verdad.
También damos gracias al hermano Ángel Itiun, que estará subiendo a su canal este debate. Les habló Laura Ocampos de Paraguay. Bendiciones a todos y saquen sus propias conclusiones a la luz de la palabra de Dios. Buenas noches, les habla Grace Jojola del grupo Conociendo la Verdad, y agradezco este debate que se dio entre el hermano César y la hermanita Katy. Les doy las gracias por su tiempo y por usar este grupo de WhatsApp para el debate, a Laurita por ser la moderadora y al hermano Alfredo porque subirá este debate en YouTube. Les agradezco que su tiempo y su cooperación, su exposición, su refutación. Que Dios los bendiga y que tengan todos una buena noche. Yo por lo pronto dejo este audio pregrabado para que lo pase Laurita, agradeciéndole su tiempo y por el debate porque estuve ocupada, pero dejo este audio pregrabado para felicitar a los debatientes. Mañana estaré escuchando yo el debate. Que Dios me los bendiga y que pasen todos una bonita noche. Y gracias por ser parte de este grupo Conociendo la